Moisés. Conocido por conducir a los hijos de Israel a la libertad, Moisés es una figura poderosa que trasciende los siglos con su historia inspiradora. Pero además de los relatos conocidos, hay una serie de hechos sorprendentes sobre Moisés que muchas personas desconocen. ¿Sabías que Moisés, mientras recibía los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí, fue testigo de la trágica adoración del becerro de oro por su pueblo? Este es uno de los 6 secretos ocultos detrás de la figura legendaria de Moisés. Todavía tenemos 5 más que se revelarán en este vídeo de hoy. Manténgase conectado. Número 1. Moisés pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. En el monte Sinaí, envuelto por la majestad de las montañas y por el silencio solemne que precede a un encuentro divino. Allí está Moisés, el líder elegido que condujo a los israelitas a través del desierto y fue testigo de las señales más extraordinarias de Dios. Sin embargo, en este momento, Moisés estaba recibiendo directrices y orientaciones divinas de Dios. Allí dedicó 40 días a prepararse espiritualmente, antes de liderar a los hijos de Israel y recibir los 10 mandamientos, los cuales fueron grabados en tablas de piedra por intervención divina. Mientras tanto, en el campamento de los israelitas, justo al pie del imponente monte Sinaí, ese pueblo, recientemente liberado de la esclavitud en Egipto por medio de poderosos signos de Dios, se encuentra en una encrucijada entre la fidelidad y la tentación. Moisés, el líder elegido por Dios, parte en un viaje espiritual a la cima de la montaña para recibir los sagrados mandamientos del Altísimo. Mientras Moisés se aleja, una inquietud comienza a extenderse entre los israelitas. La ausencia del líder máximo los deja impacientes, ansiosos y desconfiados. La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el campamento, y es en ese momento de debilidad que la tentación se insinúa. Bajo el liderazgo de Aarón, el hermano de Moisés, el pueblo cede a la impaciencia y a la falta de fe. Anhelan una divinidad tangible, algo palpable para adorar. Entonces, en un acto de desesperación y desviación de la voluntad de Dios, se vuelven hacia la idolatría. Fundiendo sus joyas de oro, los israelitas forjan un ídolo, un becerro de oro reluciente. Es una escena de orgía espiritual, donde la moralidad se desintegra en medio de la falsa adoración y la indulgencia. Ellos se entregan al placer efímero, desviándose de la verdadera adoración al Dios que los liberó. Mientras tanto, en el monte Sinaí, Moisés está a punto de recibir los mandamientos divinos. Pero antes de que pueda traer la ley escrita por el dedo de Dios, se enfrenta a una visión impactante. Al descender al monte, Moisés es testigo de la depravación de su propio pueblo. Él ve la fiesta idólatra, oye los gritos de júbilo y percibe la terrible traición que se desarrolla ante sus ojos. Ellos violaron el primer mandamiento que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20-3. En un acto de indignación y justicia, Moisés rompe las tablas de la ley a los pies del monte Sinaí. Es un gesto simbólico, un testimonio dramático de la gravedad del pecado y de la traición del pacto divino. El estruendo de las tablas rompiéndose hace eco en el campamento, una expresión de la ira de Dios ante la apostasía de su pueblo. En el apogeo de la decepción y la indignación, Moisés se arrodilla ante el Señor al día siguiente en el monte Sinaí y dice: este pueblo pecó gran pecado, haciéndose dioses de oro. Ahora, pues, perdona su pecado, si no, apártame, te ruego, de tu libro que escribiste. Éxodo 32:32. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de angustia y determinación, revelan la profundidad del sacrificio que Moisés estaba dispuesto a hacer por su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: al que pecare contra mí, a este tacharé yo de mi libro. Ahora pues, ve, y conduce a este pueblo donde te he dicho: he aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi visitación visitaré en ellos su pecado. Éxodo 33:34. Moisés, el hombre que se atrevió a desafiar al faraón y guiar a una nación hacia la libertad, ahora implora a Dios que su propio nombre sea borrado de la historia divina. Es un acto de nobleza, pero también de amor incondicional a los israelitas, cuya obstinación los llevó a desafiar incluso la presencia divina. Y así, Moisés nos enseña una lección profunda sobre el verdadero significado del liderazgo y del sacrificio. Él pone el bienestar de su pueblo por encima de su propia reputación, mostrando que la verdadera grandeza reside en la disposición de dar todo de sí por los demás, incluso si eso significa renunciar a su propia gloria. Número 2. Moisés se enfrentó a los magos del faraón, cuyos hechos eran una advertencia para la corte. En el libro del Éxodo, capítulo 7, se presenta la historia de los magos del faraón. Moisés y Aarón,
los mensajeros enviados por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, se encuentran ante el faraón para exigir la liberación de su pueblo. Sin embargo, el faraón se niega a atender su petición. En respuesta al rechazo del faraón, Moisés realiza un milagro ante la corte egipcia, convirtiendo su vara en una serpiente. Sin embargo, los magos del faraón pueden replicar este milagro, convirtiendo sus propios palos en serpientes también. Esto se menciona en el versículo 11 del capítulo 7. Moisés y Aarón continúan confrontando al faraón en el nombre de Dios, trayendo plagas sobre Egipto para mostrar el poder y la autoridad de Dios. Con cada plaga, los magos del faraón tratan de imitar las obras de Moisés y Aarón, como transformar el agua en sangre, capítulo 7, versículos 22 a 24, y producir ranas, capítulo 8, versículos 6 a 7. Sin embargo, hay un punto crucial en la historia en el que los magos del faraón reconocen la superioridad del poder de Dios. Después de la tercera plaga, cuando Moisés y Aarón transforman el polvo en piojos, los magos intentan replicar el milagro, pero fallan. Ellos reconocen que esta plaga es el dedo de Dios y declaran la imposibilidad de imitarla, capítulo 8, versículo 19. Esta lucha espiritual entre Moisés, representando el poder de Dios, y los magos del faraón, representando los poderes del mal, demuestra la supremacía divina sobre todas las fuerzas terrenas. Moisés es el instrumento elegido por Dios para realizar milagros y liberar a su pueblo, mientras que los magos del faraón representan la falsa sabiduría y el poder ilusorio del mundo. Esta narración nos recuerda la continua batalla espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas oscuras. Moisés es un ejemplo de fe y obediencia a Dios, mientras que los magos del faraón representan la ilusión y la resistencia al plan divino. Al final, es Dios quien prevalece, demostrando su poder y soberanía sobre todas las cosas. Número 3. Moisés falló en circuncidar a su propio hijo, pero Dios le instruyó sobre la importancia de la santidad. Moisés, el hombre elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad, enfrenta un dilema personal de proporciones monumentales. En la cima del viaje hacia la tierra prometida, cuando cada paso cuenta y cada decisión moldea el destino de una nación, Moisés se enfrenta a un desafío inesperado. Él, que había sido llamado por Dios para guiar a su pueblo, ahora enfrenta una lección dolorosa sobre la importancia de la obediencia y la santidad. El dilema surge cuando Moisés, el líder ungido, se da cuenta de que ha fallado en cumplir uno de los mandamientos de Dios, la circuncisión de su propio hijo. El choque reverbera en su corazón, pesando como una montaña sobre sus hombros. Con humildad, busca el rostro de Dios, buscando orientación, buscando perdón. Y Dios, en su infinita misericordia, no solo perdona, sino que también instruye. Recuerda a Moisés la santidad, el compromiso inquebrantable que debe tener con los mandamientos divinos. Y aconteció en el camino, en una posada, que el Señor lo halló y procuró matarlo, Éxodo 4 y 24. Estas palabras resuenan como un trueno en el desierto, una advertencia solemne sobre la seriedad de la alianza con Dios. La circuncisión, una práctica antigua que simboliza la alianza entre Dios y su pueblo, es más que un acto físico. Es un testimonio tangible del compromiso de obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando esto requiere un sacrificio personal. Dios estaba a punto de matar a Moisés porque él no había circuncidado a su hijo. ¿Y por qué Moisés no había hecho esto? Es importante recordar que Moisés había pasado la mitad de su vida en el palacio de Faraón y la otra mitad en el desierto madianita. Tal vez él no estaba bien familiarizado con las leyes de Dios, especialmente porque los requisitos del pacto de Dios con Israel, Génesis 17, no habían sido cumplidos diligentemente por más de 400 años. Además, la esposa de Moisés, siendo madianita, pudo haber sido contraria a la circuncisión. Sin embargo, Moisés no podría ser un libertador eficiente del pueblo de Dios hasta que hubiera cumplido las condiciones del pacto de Dios, que incluía la circuncisión. De este modo, antes de que pudieran continuar, Moisés y su familia tuvieron que cumplir por completo los mandamientos de Dios. Según la ley del Antiguo Testamento, dejar de circuncidar al hijo significaba apartar a sí mismo y a la familia de las bendiciones de Dios. Y Moisés aprendió que desobedecer a Dios era aún más peligroso que enfrentarse a Faraón. Así, el fracaso de Moisés se convierte en una lección poderosa sobre la importancia de la santidad y la obediencia. Es un recordatorio para todos nosotros de que incluso los grandes líderes enfrentan desafíos y fallas, pero es la respuesta a la corrección de Dios que define su carácter y determina su legado. Con la lección aprendida, Moisés sigue adelante, renovado en su propósito, firme en su determinación de liderar a su pueblo con fidelidad y rectitud.
porque, como nos recuerda la Escritura, bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y el hombre que adquiere conocimiento, Proverbios 3 y 13. Número 4. Moisés no entró en la tierra prometida debido a un solo golpe en la roca en Meriba. Después de décadas de peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel, liderado por Moisés, llega a las puertas de la tierra prometida, el destino final de su viaje épico. Las arenas ardientes y los vientos secos atestiguaron sus triunfos y sus pruebas, pero ahora, frente a las aguas refrescantes de Meriba, una crisis se desarrolla. La multitud, sedienta y desesperada, clama por agua, desafiando el liderazgo de Moisés y dudando del poder de Dios. Y Moisés, en su angustia y exasperación, en vez de hablar con la roca, como lo ordenó Dios, se permite ser dominado por la ira y golpea la roca 2 veces. El rugido retumba por el valle, haciendo eco entre las montañas, pero el agua brota de las entrañas de la tierra, testigo silencioso del fracaso de Moisés en obedecer al mando divino. Y Dios, en toda su justicia y soberanía, declara la sentencia final. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 8 y 12. Dios mandó que Moisés hablara a la roca, pero él la hirió no una, sino 2 veces. Dios realizó el milagro, aunque Moisés se creyera a sí mismo, diciendo: sacaremos agua de esa roca para vos. Números 20 a 10. Por esta razón, Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida. El castigo de Dios para él fue muy duro, teniendo en cuenta que el pueblo había criticado, calumniado y rebelado contra Moisés y contra Dios. Moisés se enojó porque Israel había vuelto a murmurar. Números 20 a 5. Pero él era el líder y el ejemplo para la nación. No podía dejar de responder por sus actos, aun cargando sobre sus hombros la enorme responsabilidad de conducir al pueblo. Al herir la roca, Moisés desobedeció la orden directa de Dios, deshonró al Señor en presencia de todos. El corazón de Moisés se rompe en 2, así como las rocas en Meribá. Él, que había dedicado su vida a la causa de Dios y al pueblo de Israel, ahora se enfrenta a la terrible realidad de que no cruzaría el umbral de la tierra prometida. El sueño que había albergado durante toda la jornada ahora se desvanece ante sus ojos. Sin embargo, incluso en su lamento y tristeza, Moisés permanece firme en su fe y su devoción a Dios. Él acepta la sentencia divina con resignación y continúa liderando a su pueblo con determinación y coraje hasta el fin de sus días. Así, la historia de Moisés en Meriba no es solo un cuento de desobediencia y consecuencia, sino también un testimonio de la justicia y la fidelidad de Dios. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de obedecer la voluntad divina, incluso en los momentos más difíciles, y confiar en la promesa de que Dios es fiel para cumplir todo lo que promete. Número 5. La forma en que Moisés murió demuestra la gracia de Dios y su realización del propósito divino. Nos adentramos en las sombras del monte Nebo, donde Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, enfrenta su destino final. Con la tierra prometida a la vista, pero inalcanzable para sus propios pies, Moisés se prepara para concluir su viaje terrenal de manera tan majestuosa como su vida. Moisés, el hombre que caminó con Dios, que se enfrentó a los faraones y guió a su pueblo a través del desierto, ahora recibe la revelación divina de que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Y en su obediencia y sumisión al plan de Dios, sube al monte Nebo, para contemplar la tierra que tanto anhelaba ver. Desde las cumbres de la montaña sagrada, Moisés vislumbra la inmensidad de la tierra prometida, extendiéndose ante sus ojos como un vislumbre del paraíso. Él sabe que no atravesará el Jordán, que no pisará la tierra que Dios prometió a su pueblo, pero su corazón está en paz. Porque Moisés entiende que su propósito trasciende los límites de la vida terrenal. Su misión se ha cumplido, su fidelidad inquebrantable, y ahora se prepara para encontrar a su Creador cara a cara. Entonces Moisés, siervo de Jehová, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, delante de Bet-peor, y nadie supo hasta hoy el lugar de su sepultura. Deuteronomio 34, 5-6. Moisés fue la única persona que habló con Dios cara a cara, Éxodo 33 a 11, Números 12 a 8. Él fue llamado el mayor profeta de Israel. Aunque era un gran hombre, no se le permitió entrar en la tierra prometida porque desobedeció a Dios, Números 20 a 12. No importa lo bueno que podamos ser lo que hicimos por Dios, a veces lo desobedecemos. En consecuencia, seremos disciplinados. Dios disciplinó a Moisés severamente, pero todavía lo llamó amigo. Cuando usted experimenta el dolor de la disciplina de Dios,
haga como Moisés. No se enoje, confundido o resentido. Vuélvase hacia Dios con cariño y con deseo de hacerlo mejor. Número 6. La muerte de Moisés fue ocultada por Dios. Al recibir la revelación divina de que su tiempo en la tierra está cerca del final, Moisés se prepara para encontrar a su Creador cara a cara. Y así, en un gesto de amor y misericordia, Dios oculta la muerte de Moisés de los ojos del mundo. Su sepultura es un misterio guardado en los anales de la historia, un regalo final de aquel que lo llamó desde el vientre de su madre. Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Deuteronomio 34, 5. Y así, Moisés, el hombre que habló con Dios como un amigo habla con su amigo, asciende a las moradas de la gloria, donde él se une a los santos de todas las eras en la presencia de Dios. Su muerte es más que el fin de una vida extraordinaria, es el cumplimiento de una promesa, la realización de un propósito, y la confirmación de la gracia y de la fidelidad de Dios en todas las cosas. Porque Moisés, el siervo del Señor, encontró su descanso eterno en los brazos de aquel que lo llamó para una misión divina. Y en su partida silenciosa, deja atrás un legado de fe, coraje y devoción que resonará por los pasillos de la historia hasta el fin de los tiempos. Y así, la muerte de Moisés es más que el fin de una vida, es el inicio de una nueva jornada en la presencia de aquel que lo amó desde el principio. Que su historia nos inspire a vivir con fervor y dedicación, confiando en que, así como Moisés, podemos confiar en la promesa de la vida eterna al lado de nuestro Dios.